Bien, hoy vamos a hablar sobre la vida en las ciudades durante la dinastía Han. Así que nos ubicaremos en el Imperio Han, el cual se desarrolló en el tercer siglo después de Cristo. Durante los dos primeros siglos de la era cristiana, durante los dos primeros años de la era cristiana hubo un censo en el Imperio chino. Fíjese que hacer un censo en los dos primeros años de la era cristiana era muy difícil, y en la China más difícil porque eran muchos. Claro. Este censo del imperio registró la existencia de 12 millones de hogares o 60 millones de personas. Y esta cifra es comparable a los 70 o 90 del Imperio Romano en épocas de Augusto. Sin embargo, parece que las cifras chinas no eran reales, y en realidad quizá había más gente, porque en todo el sur de China el censo estuvo mal hecho o hecho a desgano. Y cuando uno hace un censo a desgano resulta que parece que fuéramos menos. Del mismo modo que cuando uno hace un censo con demasiado celo o entusiasmo, parece que fuéramos más. ¿Qué hace el censor entusiasta? Bueno, no contento con censar el espacio que le ha tocado, sigue censando y recensa a las personas 2 o 4 veces. La mayor parte de la población china, se dedicaba a la agricultura. Apenas 6 o 7 millones de aquellos 60 millones vivían en las ciudades. Sin embargo, en cada una de las 1.587 provincias del imperio, repito, 1.587 provincias, si a los chicos argentinos les costaba recordar las 22 provincias, calcule los indecibles padecimientos del niño chino para recordar las 1.587. Hagámonos unitarios, decía el pibe. Además, señalarlas en el mapa, dibujarlas, capitales, etcétera. Algunos niños chinos decían ser incapaces de diferenciar una provincia de otra. El caso es que en cada una de estas provincias había al menos una ciudad que era su centro administrativo, si bien las populosas provincias del norte tenían varios centros urbanos. Las dos capitales imperiales, Chang'an y Luoyang, tenían una población de 250.000 la primera y 195 la segunda. O sea que no eran tan grandes como Hanzhou, de la cual se ha dicho el otro día tenía 1 millón de personas. Las calles de estas ciudades, dispuestas de forma perpendicular, ¿perpendicular a qué? No sé. A las otras. A las otras. Dividían un área limitada por murallas gigantes de 24 kilómetros de largo. Y estaban divididas en varios barrios. Qué feo decir varios barrios. Varios barrios suena casi como... Varios carteles, cuarteles, subdivididos a su vez en los llamados li, que eran distritos pequeños. Había 160 distritos de Chang'an, y cada distrito, cada li, serían 1 o 2 manzanas, calculo yo, estaba rodeado de una muralla, de una murallita. O sea que los chinos estuvieron siempre fascinados por las murallas, ¿no? Hicieron la gigantesca muralla china, la mediana muralla que rodeaba Chang'an y la pequeñísima muralla de los li. La medianera es esa. Sí. Cada uno de estos 160 distritos tenía su muralla, y cada murallita tenía una sola puerta. Vos, para salir del barrio, de tu manzanita, de tu pequeño distrito, tenías que salir por esa sola puerta. Los habitantes de los distritos vecinos solo podían comunicarse por esa puertita o saltar la muralla. Ahora bien, esa puerta se cerraba por la noche y no podías salir de ahí. No podías cambiar de barrio por la noche, no podías pasar de un barrio a otro. Para anunciar su apertura, la apertura de la puerta con la luz del día, se tocaban unos tambores que despertaban a todo el mundo, Dios libre y guarde. Pero los vecinos ya sabían que se abrían las puertas. Los visitantes de distritos lejanos a menudo se veían obligados a pernoctar en las casas de sus anfitriones, porque les era imposible hacer el viaje de ida y vuelta entre el alba y la puesta del sol. Bueno, muchas protestas, imagínense, justo iba a salir, faltaba 1 minuto, no, que me la cerró justo, todas esas cosas. La planificación urbana de las ciudades Han se regían por una serie de antiguas ideas que se resumían con las palabras Feng Shui, que digo para los que no dominan el chino, que son los menos, que quiere decir viento y agua, como sabe cualquiera que haya comprado una revista de jardinería. Si usted va a la China y le dicen Feng, es viento, y si le dicen Shui, es agua. Hundido. Quiere decir que el idioma chino es muy fácil. Viento se dice Feng, agua se dice Shui, y todo así por el estilo.
Las casas estaban construidas para protegerse de tempestades e inundaciones. Ese berretín tenían los chicos. Además, el emplazamiento inicial de una ciudad se elegía a través de complicadísimos cálculos para asegurarse de que ningún mal espíritu perturbara a los habitantes. Los chinos preferían aliarse a la naturaleza antes que oponerse a ella. Yo no creo en esto que acabo de decir, ¿no? ¿Qué significa aliarse con la naturaleza antes que ponerse a ella? Por ejemplo, hay un río, tirarse al río y mojarse en vez de construir un puente. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Bueno, no sé si quiere decir eso. Si te ataca un león, déjate comer, en beneficio de la cadena alimentaria, en vez de oponerse a la naturaleza tratando de meterle un chumbo. Sí, que eso es en lo que consiste la cultura, por otra parte. Claro, la ecología, macho, dice el león cuando vos sacás el rebote. El cuadrado era la forma fundamental de las ciudades clásicas chinas, básicamente porque creían que la Tierra era cuadrada. Claro. Si como nosotros hubieran creído que la Tierra es una esfera, las ciudades serían incomodísimas, calculo yo. Una ciudad en forma de esfera más se parecería al globo de la muerte que una ciudad. Y llena de lunares, las cuadras, las manzanas como lunares. Bien. En cambio, creían que el cielo era redondo y que estaba sostenido por 4 columnas. Sí, bueno, hemos hablado de esta cosmogonía según la cual se explicaba la eclíptica en virtud del deterioro de una de estas columnas. Lo dijimos hace poco. La vida cotidiana de los habitantes estaba bajo el control de las autoridades. Todo muy rígido, hasta que aumentó tanto la población que no hubo manera de sujetar a cada cual en su barrio durante la noche. Se las tomaban, ¿no? Las ciudades chinas, a diferencia de las del occidente, no desempeñaron absolutamente ningún papel en el desarrollo de la industria y el comercio, porque su independencia nunca fue tanta como para librarse de las ideas políticas, jurídicas y religiosas tradicionales. Eran ciudades muy densas, los ricos tenían poco espacio, todos los patios eran pequeños, pero aunque fuera pequeño el patio siempre hacíamos un jardín. Los chinos de aquella época, 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado era la densidad, estábamos amontonados como perejil en maceta. El sentido de aislamiento se mantenía mediante la disposición de la casa china tradicional centrada en el patio, o sea que era una porquería por más guita que uno tuviese, ¿no? Estabas amontonado, aislado, no podías salir de tu barrio porque te cerraban la puerta, etcétera. Y las que más sufrían en aquellas ciudades eran las mujeres. Imagínense, los hombres, los ancianos eran quienes gobernaban la casa, después los sirvientes se encargaban de comprar todo lo necesario, pero las mujeres tenían a su cargo la fatigosa tarea de limpiar. Los chinos de la dinastía Han eran muy machistas y ponían a las mujeres a limpiar y si tenían mucha guita a dirigir las tareas de limpieza. Agarraban a su esclavo y decía: Roberto, límpieme aquí por favor. Las lecciones para las mujeres escritas por Pan Chao, que era hermana del historiador Pan Ku, dan una visión de lo que era el matrimonio durante el Imperio Han. Una basura. Dirále a algunos de la anteúltima fila: bueno, ahora también suele serlo. Bueno, señor. El hombre debía casarse entre los 16 y los 30 años. La mujer entre los 14 y los 20. El matrimonio entre personas del mismo apellido, prohibido. Por miedo a que la pareja tuviese un ascendente común. Esta norma, iniciada en el periodo Zhou, todavía sigue vigente en la China actual. Y fíjese usted que hay apellidos muy frecuentes en China. Hay apellidos que tienen millones de personas, como por ejemplo Li. No sé si 1/10 de la población de China se llama Li. Así que tenés muchas posibilidades de enamorarte de una muchacha que también se llame Li y no te dejan casarte con ella. Así que vivimos ocultando nuestro amor con esta chica, Li. Y si encima les tocan barrios separados, bueno, peor. No se pueden ver y hay que ocultar tu amor en una ciudad donde hay 40.000 tipos en 1 kilómetro cuadrado, ¿no? Bueno, yo ya se lo dije a esta chica Li. Bruce Lee se llama. Y yo me llamo Christopher. Y está Robert E., que es el padre de ambos. El día de la boda, a la novia le afeitaban el marote. Así que fíjese lo que era ser mujer ahí, ¿no? Te casabas, te afeitaban el marote
Y sobre la parte afeitada se arreglaban trenzas que se hacían con el pelo que te habían cortado. Es como pelarse todo y ponerse una peluca hecha con el pelo que te cortaron. Sí. Bueno, el pelo desprendido se apoyaba en un almohadón de seda en medio de un adorno de piedras de color, de flores artificiales, de papel pintado, que era obsequiado al novio durante la ceremonia. Dice, mirá qué lindo este papel pintado y todos estos pelos que son de tu novia. Acariciadas. En este matrimonio hay que descartar toda idea de unión, porque el hombre trabajaba larguísimas temporadas fuera de la casa. Entonces... Y según Panchao, la mujer quedaba en sombra o en eco de la casa, ahí como los polacos, encerrada la mujer en la última pieza, que de todos modos no estaba muy cerca de la muy lejos de la primera, claro, ¿no? Y a veces era la primera. La última pieza era también la primera. Un hombre podía divorciarse de su esposa si era desobediente con los suegros, si tenía una enfermedad incurable, la mujer, ¿no? Sí, claro, no los suegros tampoco. Si era epiléptica, estéril, adúltera, todas cosas esdrújulas. Estúpido. Si era contestadora, dice Ahí acá. está, muy bien. Es decir, que respondía a los gritos que uno le pegaba. O poco dócil, Panchao escribió: el respeto y la sumisión son el único sostén de la mujer. Bueno. Una mujer respetuosa sin sostén. Me gustó. Compro. Dice, una mujer deseosa de conservar su matrimonio nunca debía disgustar a los padres de su marido. Incluso la viudez no significaba su libertad, seguía sujeta a los suegros, una gran siete, y si quería evitar el nuevo matrimonio con el que la amenazaban, no tenía más remedio que resignarse o entrar en algún retiro espiritual. Las concubinas no eran consideradas plenamente de la familia, el estatus de las concubinas era inferior al de las esposas, etcétera, etcétera. Dentro de las labores de la casa, los pies de las mujeres chinas fueron célebres porque los podían mover con tal agilidad que con ellos podían tomar del suelo los objetos más pequeños, como el caco, que no se agacha. Lo he visto. Y levanta cosas con los dedos de las patas. Se le caía un botón, lo levantaba con el pie. Podían hacer de todo, tejían algunas. Bueno, en otro orden y por cuestiones estéticas, a los 6 años, como ya hemos contado, le vendaban los pies, sí, etcétera, etcétera. No hace falta contarlo, ¿no? El adulterio significaba la muerte de los 2 culpables sorprendidos infraganti, lo cual, dada la pequeñez de los ámbitos y la alta densidad de las ciudades, era harto frecuente. La muchacha era sometida entonces, por decirlo así, a un espantoso suplicio. Digo, aquella que era sorprendida infraganti, ¿no? Bueno. Es un lindo apellido, infraganti. Sí. ¿Cómo se llama usted? Sorprendido infraganti. No parece chino. Bueno, la sometían al siguiente suplicio. Dentro de una bolsa metían unas cuchillas. Cada cuchilla llevaba la inscripción de la parte del cuerpo sobre la que debía ser aplicada. Había una cuchilla que decía gamba derecha, otra que decía talón izquierdo, hombro. Y entonces el verdugo iba sacando las cuchillas al azar y las ponía en juego según la palabra inscripta, ¿no? Si una mujer se atrevía a golpear en el rostro de su marido, se le propinaban 100 palos. Es un buen precio. Porquería esto. Con respecto a los esclavos, es imposible calcular exactamente cuántos había en el Imperio Han, pero todos los historiadores coinciden mejor todavía, en que eran relativamente poco numerosos. Había esclavos del Estado, una especie de empleados nacionales. La mayoría se ocupaba del cuidado del ganado estatal. En las minas de hierro trabajaban solo los delincuentes, no como aquí, que los delincuentes trabajan a niveles gerenciales. El trabajo obligatorio proporcionaba la mano de obra necesaria para las obras hidráulicas, transporte de granos, bueno, así que los esclavos hacían la parte difícil. Bueno. Último detalle, la ley Han concedía derechos civiles a sus esclavos, y así un dueño no podía matarlos por voluntad propia. 2 príncipes fueron desheredados por haber ordenado la ejecución de los suyos, y Juan Mang hizo que uno de sus hijos, O, se suicidara por haber matado esclavos. En esto difieren completamente con la antigua Roma, en que en general el padre de familia hacía lo que le daba la gana con sus esclavos. Esta era la ciudad en tiempos de la dinastía Han,
esta es la horrible vida que tenían las mujeres, que no podían andar con uno, que no podían elegir marido porque se lo encajaban, tenían que tener el pie chico, Bueno. etcétera, etcétera. Quiere decir que sufrían muchísimo las mujeres, allí como en todas partes, ¿no? Ay, cómo sufrimos las mujeres. ¿A quién dedicar este nuevo viajecito por la China? Yo creo, Alejandro, que dada la ausencia de orientales dignos, porque podríamos intentar trasladarnos hasta el vecino Japón, vio que nunca se sabe cuál es la mafia china y la japonesa, como Sí. decían hoy en el show, y pensar, la primera novela de Yukio Mishima cuenta que en Japón pasaban las mismas cosas que en la vieja China, pero no viene al caso. Me parece que es adecuado pensar en esas personas que han sabido desplazarse hasta un lugar y en vez de mirar la realidad que los rodeaba, esa novedosa realidad con los pequeños ojos mezquinos y baratos, con un vuelo gallinacio, han sabido entender estas cosas. Pienso en nuestro amigo Marco Polo, por supuesto, y en otro más cercano, en Lucio Mansilla, que alguna vez se fue allí donde los ranqueles y disfrutando del lonconeo aprendió cómo se hacía una tortilla con huevos de avestruz. Con su amigo el cacique Baigorri. Baigorrita, justamente, en una bella narración, de lo mejor de la literatura nacional. Digo, mucho mejor que aquellos que, aprovechando alguna ventaja de cambio, salen por ahí y después de ver la Torre Eiffel o el Coliseo, haciendo un gesto despectivo con la comisura izquierda de la boca, dice, a mí, déjame mi barrio. Y así piensa exactamente nuestro discotecario, que nos ha enviado este tango que se llama A mí, déjame mi barrio, Sí. que escucharemos en la versión de Edmundo Rivero.